tenemos un gran tema, pensando en qué podía compartir con ustedes de manera que les dejara información importante que pudieran ustedes revisar en sus sistemas familiares. Coincidí con esta visión del movimiento interrumpido, del movimiento amoroso interrumpido, que realmente nos lleva a tener traspiés en muchos aspectos de nuestras vidas. Ahora vamos a ahondar en el tema, en el sentido de a partir de qué momento o cómo se considera el movimiento amoroso interrumpido, y obviamente hablaremos de sus consecuencias, de cuáles serían las maneras en las que los manifestamos si es que vivimos esa experiencia en nuestro entorno, en nuestro nacimiento, en nuestra profunda infancia. ¿Ok? Vamos a darle chance a las personas que se están uniendo. Hola Rosalinda, qué gusto que volvamos a coincidir por acá. Kairín, buenas noches desde Venezuela, bienvenida. Cuchacha también lo está viendo, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué es importante? Carlos, bienvenido. Que podamos entender que la visión sistémica siempre va a considerar al sistema familiar como el punto de partida, pero también la fuente de todo lo que se va desdoblando como experiencia en nuestra historia personal de vida. Es decir, al tener yo la oportunidad de vivir, tengo mi primer gran logro, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es estar vivo? ¿Qué es tener una oportunidad? Y a partir de esta experiencia, los patrones, las lealtades, todas estas circunstancias que se van manifestando y que vienen de mi sistema familiar, de mis linajes que me soportan, pues van revelando conductas en mí, en mi proceder, en mi manera de elegir, en mis temores, en mi manera de abordar situaciones. Y entonces me parece que este punto, este tema del movimiento amoroso interrumpido es vital y muchísimas veces lo pasamos por alto. En un principio porque no le damos la importancia profunda que pudiera tener, y en algunos otros casos por desconocimiento. Muchas cosas que acontecen alrededor de nuestro nacimiento son eso, como pasadas por alto. Al final del día estamos vivos y pueden ser anecdóticos para algunas personas, como desde esta visión de wow, la gran experiencia, pero no pasa de ser un tema anecdótico. Hola Claudia, bienvenida, muchísimas gracias. Vivian Hernández Arena, muchas gracias. Gracias, bienvenidos. Y entonces, bueno, voy a entrar obviamente en el tema, y como les decía, nuestro mayor éxito es haber nacido. Ese es nuestro mayor éxito. Es toda esta experiencia de la fecundación, todos estos 9 meses en donde todo tuvo que acontecer de manera precisa y exacta para que nosotros pudiéramos lograr, a veces en término, a veces no, nuestra oportunidad en este plano, nuestra posibilidad de estar vivos. Y entonces, obviamente, toda esta interacción durante esos 9 meses genera un vínculo profundo con mamá.
y es un vínculo que aporta al individuo seguridad, confianza, porque nos encontramos inmersos en un principio en donde estamos teniendo o desarrollando esta vida y no hacemos prácticamente nada más que estar, y en ese estar se nos va desdoblando la vida, va sucediendo la vida, va sucediendo la magia de la formación de nuestros sentidos, de nuestros órganos, nuestros huesos, nuestro tejido, nuestra piel, y entonces sucede la vida aparentemente sin que nosotros hagamos nada. Y es como decir, este ámbito del vientre materno que significa o que genera en el feto, en el bebé, esta seguridad, esta confianza, este principio de placer en donde me puedo encontrar inmerso. Obviamente, cuando nosotros nacemos, el primer contacto, el primero es con mamá, ¿no? Es el aroma conocido, la voz más conocida, sus ritmos cardíacos, sus sensaciones. Es algo con lo que vivimos durante 9 meses, es lo único que conocíamos que realmente nos mantenía vinculados. Y entonces uno genera este sinónimo, ¿no?, de confianza, mamá, seguridad, mamá. Es esta primera gran plataforma en la que llegamos a la vida. Cuando por alguna circunstancia, y ahorita voy a entrar en los detalles de cuáles se consideran un movimiento amoroso interrumpido, como cuando por alguna circunstancia esta conexión con mamá se interrumpe, entonces esta sensación de seguridad y de confianza desaparece, porque es la persona más conocida y más cercana a mí, a ese bebé que tiene horas de haber nacido, y al interrumpir este vínculo con ella, el movimiento que podría ser amoroso, entonces se vuelve en una experiencia de dolor. El bebé empieza a sentir, obviamente, el abandono, la distancia, la inseguridad de no tener esta cercanía con esa madre con quien estuve vinculado. Y algunos de los casos que generan el movimiento interrumpido hacia la madre pueden darse o sucederse posterior al nacimiento, no necesariamente en el nacimiento, pero sí es una situación que se da en la infancia profunda, diría yo, de los 0 a los 3 años, ¿ok? ¿Cuáles son las situaciones que se pueden considerar un movimiento interrumpido hacia la madre? Una madre infantil, una madre que se quedó pequeñita. Estas madres que debido a traumas o carencias de su propia infancia se han quedado como niñas, incapaces de hacerse cargo de un hijo, de una hija. Existe esta postura de verse rebasadas por la experiencia de ser mamá, esta necesidad de esta madre de seguir siendo niña, esta necesidad de esta madre de que a ella la protejan, de que a ella le resuelvan, de que a ella la cubran, ¿no? Hace que esta madre se viva como niña, y entonces al no estar disponible para su propio hijo, es como donde se interrumpe el movimiento. No hay alguien adulto, no hay alguien grande, y el hijo que acaba de llegar no encuentra esta misma protección, y entonces la experiencia de amor se vuelve una experiencia dolorosa debido a la inseguridad que me provoca ser el hijo de una niña. Obviamente la muerte de algún familiar o de alguna persona cercana a la madre durante el embarazo, la muerte de su propia madre, la muerte del esposo, la muerte de otro hijo, la muerte de un familiar cercano, hace que la madre corte su presencia, porque su mente se va a otro lugar, en otra instancia, y entonces
nuevamente el hijo se queda sin esa referencia de mamá. Un impacto emocional fuerte en el que la madre se desconecte, algún accidente, alguna pérdida de su circunstancia, de su estabilidad socioeconómica que genuinamente la impacte, algún evento de la naturaleza que destroce su bienestar, su seguridad en el sentido de su casa, a lo mejor sus propiedades, sus autos, no importa si es una choza o es una mansión, o sea, es perder de un momento a otro mi propia seguridad, y entonces tener que desconectarme por este impacto emocional y no estar disponible para mi hijo. La pérdida de un bebé anterior es igual o similar a la pérdida de algún ser querido, cercano. Cuando una mamá pierde a un bebé, mucho de su alma se queda en este proceso por mucho tiempo. Es este hijo que se va gestando en mi vientre y de repente, sin que yo intervenga, la vida no se logra, y entonces es todo este proceso de duelo que me lleva a no estar disponible para nadie más, incluyendo a un nuevo hijo, aunque ese hijo pudiera suponer que estaría supliendo la pérdida anterior de otro bebé. No sucede así. La pérdida de un hijo no se reemplaza con otro hijo. La pérdida de un hijo se vive y se procesa para poder avanzar. Un parto complicado, donde la vida del hijo o la madre corran peligro, hace que se interrumpa el movimiento amoroso. El que un hijo al nacer tenga que permanecer en una incubadora, hace esta distancia entre madre e hijo y se interrumpe el movimiento amoroso. La falta de deseo de la madre de ser madre, es decir, cuando no se ha elegido por vocación la maternidad y sucede aparentemente como un accidente y se asume la responsabilidad pero sin vocación, también hace que haya una distancia emocional entre madre e hijo. El que la madre presente una enfermedad al momento de parir o en la infancia profunda del hijo, y que el hijo tenga que ir a parar con los abuelos, con los tíos, con hermanos, con otras personas que no sea mamá, específicamente mamá, hace que el movimiento amoroso entre madre e hijo se interrumpa. Sufrir una enfermedad o una adicción por parte de la madre, porque la incapacita para cuidar al bebé, y obviamente hace que el bebé se quede sin este vínculo, sin esta presencia de relación. La separación de los padres por el trabajo de los padres, es decir, cuando un padre y una madre viajan mucho en la infancia profunda de un hijo, se genera esta sensación de abandono, de pérdida de esta figura que me protege, y entonces se interrumpe el movimiento amoroso. Y obviamente el que queda más claro, que es el fallecimiento de mamá en la infancia profunda del hijo. Todos estos casos hacen que el movimiento amoroso, que ese vínculo que se gestó durante 9 meses, se interrumpa. Todo esto me hace perderme a mamá, todo esto me separa de esa relación en donde yo puedo genuinamente sentirme contenido, sentirme seguro y generar en mí confianza que me permita estar en la vida durante esos primeros 3 años de vida. ¿Qué es lo que genera esta separación temprana o este movimiento interrumpido? Tienen los hijos profundas y graves consecuencias, diría yo, en su vida como adultos. Se les genera a las personas un miedo al contacto y a las relaciones. Es decir, yo tuve la experiencia de relacionarme, de vincularme con una madre, con una mujer, en un vínculo amoroso, y de repente alguna de las circunstancias que les enlisté al principio
acontece y ese vínculo se interrumpe, y para mí fue tan doloroso que entonces yo no quiero volver a sufrir la misma circunstancia, yo no me atrevo a volver a pasar por el mismo dolor, y entonces evito el contacto, evito las relaciones para no volver a caer en este dolor de que el vínculo final en algún momento se interrumpa y que yo me quede a la deriva, ¿ok? Estamos, de alguna manera, hubo una experiencia dolorosa en esta primera contacto con el amor, que es con mamá, y entonces me cierro al amor, ¿no? Es como haber introyectado esta experiencia con mamá, como me quedé sola, me he quedado sola, y entonces se termina convirtiendo en una creencia, se termina convirtiendo como en una directriz de vida. Y entonces yo me quedo con esta sensación de que yo debo de estar sola, de que mejor sola, de que si sigo sola o continúo sola no corro riesgos, y entonces es una creencia que va dictando una forma de vincularme con la vida. Luego existe un sentimiento profundo de abandono, es esta experiencia de desamparo al no tener a los padres cuando más se les necesitaba, es decir, de los 0 a los 3 años, esta sensación, esta experiencia de vulnerabilidad al interrumpirse mi vínculo con mamá, y obviamente este desamparo va a acompañar a los adultos de una tristeza, de una impotencia interior, de una melancolía, es una tristeza permanente, no es una situación en específico. Obviamente también puede generar enfado, rabia, ya que el infante, el niño, la niña lo vive como un abandono, ¿no? Y el cariño que alguien quería que expresar o manifestar hacia tus padres, pues no puede expresarse porque no están disponibles, porque no están presentes, porque mamá se desconectó de mí, y entonces me genera enojo, me genera mucho enfado, ¿no? Existen patrones de dolor y sufrimiento. La experiencia del niño, el dolor del niño es tan grande que cuando es adulto no quiere volver a tocar nunca más esa herida, y entonces se mantiene alejado de las emociones y de las relaciones. Dificultades para entregarse, problemas para alcanzar objetivos. Aquí tiene muchísimo que ver que cuando estás a punto de lograr ese objetivo o meta que tanto anhelas, reaparece de forma inconsciente el patrón del movimiento interrumpido. Es decir, vas a generar alguna situación que no te lleve a este placer completo, a esta plena experiencia del amor, porque tu introyección inicial, cuando llegaste a la vida, fue de que no importa esos 9 meses que pasaste en el vientre materno y que todo haya sido ideal y perfecto, al final hay una interrupción del amor, y entonces es como introyectar esa experiencia y generarme en la vida esta repetición de patrón en donde nunca lo logro, en donde nunca el éxito llega, en donde nunca el placer es total, en donde nunca el amor es pleno, en donde nunca el amor es completo. Es como me esfuerzo, trabajo en ello, pero al final nunca se cierra el ciclo desde la perspectiva de la plenitud, de la completitud. Existe el bloqueo emocional, las trabas con el éxito por estas situaciones, y algunas determinadas enfermedades tienen su origen en el movimiento interrumpido. El asma, las alergias, los dolores de cabeza crónicos, las depresiones, entre otras cosas, los dolores de espalda. Muchas veces se niegan a realizar una inclinación profunda hacia la madre porque hay enojo, porque hay rabia, y entonces al no ceder al movimiento de la honra, del reconocimiento, del agradecimiento por la vida, así como nos fue dada, entonces pues padecen dolores de espalda, ¿no? Es como una manifestación de esta inflexibilidad, de esta falta
de aceptación de lo que es como es. Obviamente, ¿cuál sería o cómo podríamos genuinamente encontrar una solución o una ruta de salida? El movimiento interrumpido solo se puede superar regresando a aquel allá y entonces. Lo que significa es que desde la visión sistémica, dada la herramienta terapéutica de las constelaciones familiares, tendríamos que hacer una constelación en donde ese movimiento que se interrumpió se vuelve a unir, se vuelve a conectar. Me ha tocado experiencias muy bonitas, muy fuertes, muy poderosas, pero muy bonitas, en donde vuelve a conectar el bebé, el hijo bebé, con la mamá, y vuelve a gestarse el movimiento amoroso. Y me ha tocado ver mamás arrullando a sus hijos, me ha tocado ver, es como cuando el hijo regresa a esta profunda infancia y se permite acogerse, anidarse en los brazos de mamá. Es una experiencia muy importante, muy profunda. ¿De qué se trata? Se trata de volver a unir lo que un día se desunió. Tiene que ser resuelto, por supuesto, en nuestros sentimientos, en nuestro recuerdo, y es generando una nueva imagen en donde el movimiento que se interrumpió se vuelve a unir. Y entonces permite el flujo del amor, permite que se pueda continuar. Obviamente las constelaciones no son una receta de cocina, se van dando algunos movimientos, algunos han terminado en arrullar a un hijo, algunas veces se avanza con pasos hacia mamá, porque hay hijos que pueden estar profundamente enojados, y entonces incluso acercarse físicamente ya como adultos a mamá es muy difícil, hay resistencia, y entonces unos primeros pasos de avance pueden funcionar para poder acercarse a esos brazos, ¿no? A mamá, a la recuperación, a la unión del vínculo sagrado que existió durante 9 meses y que en algún momento se interrumpió por alguna de las circunstancias que habíamos hablado desde un principio. ¿Ok? ¿Qué es importante aquí? ¿Qué de forma general, sin que, insisto, sea una circunstancia o una situación de receta de cocina, es darme cuenta que cuando decimos tomar a mamá, tomar a papá, tiene grandes implicaciones, y tomar la vida que viene de ellos al precio que me fue dada, ¿qué implica? Esas experiencias, implica el hecho de que mamá se haya podido enfermar, de que mamá tenga sus propios procesos no resueltos internamente y no esté disponible como madre, que se le haya fallecido un hijo anterior, que yo haya tenido que estar en una incubadora, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos los casos que les reseñé al principio, es importante que nos demos cuenta que ese es el precio que pagamos, a ese precio venimos a la vida, bajo esas circunstancias. Y cuando nosotros nos damos cuenta que si tomamos la vida así como es, así como nos fue dada, entonces voy a poder fluir con la vida, en amor, en salud, en éxitos laborales, en vínculos de relación de pareja. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, mi primer gran éxito es vivir, es estar vivo, al final del día, esta experiencia de vida, esta oportunidad de estar vivos, tendría que ser en el sentido de la evolución de mi ser, de mi conciencia. Bert Hellinger lo dice de otra manera, pero
es esta experiencia de ser el sueño logrado de todos mis ancestros. Es decir, el que yo pueda llegar un poquito más allá de los patrones de repetición de mi tribu, sea por linaje materno, por linaje paterno, el que genuinamente pueda yo desbloquear el flujo del amor, el que genuinamente pueda yo alcanzar metas, lograr éxitos, el que genuinamente pueda vincularme a una vida en salud, en paz, me hace ser eso, ser quien rompió con la repetición, y no por hacerlo mejor, sino por hacerlo diferente. Entonces, me parecía súper importante tocar este tema. Muchísimas veces sé de experiencias hubo una emergencia al nacer y entonces el hijo fue puesto en un lugar porque la madre estaba muriendo, o hubo un accidente durante el embarazo y mantuvieron a la madre mucho tiempo dormida, sedada, aún para que el bebé se siguiera creando en el vientre, la muerte de la madre al parir, maternidades que no son deseadas, y me refiero a deseadas en donde no hay una vocación consciente, una elección profunda en donde genuinamente mi ser, mi anhelo de plenitud me mueva a generar una nueva vida. Entonces, pues, no sé, hay algunos comentarios, algunas preguntas con respecto a esto. Me gustaría leerlos, escucharlos. Me parece que pudiera a lo mejor ayudarlos con alguna respuesta, alguna pregunta sobre este tema, sobre la implicación que tiene el movimiento interrumpido. Hola Diana, hola Ida, María Teodora, Cecilia, Guadalupe, buenas noches. ¿Alguna experiencia, algo en donde ustedes puedan mirar a su linaje, a su sistema familiar e identificar alguna de estas situaciones o algo que no les quede claro, que no les haga sentido, o que sí, que les haga mucho sentido y entiendan algo más de su propia experiencia, de su sistema familiar? Me gustaría leerlos. ¿Qué es importante? Bert Hellinger siempre lo decía, qué importante es conocer la forma, la manera, las circunstancias en las que llegamos a esta vida. Nos sirve a nosotros para poder comprender nuestra propia historia de vida, para poder entender quién era mamá hace 49 años, hace 50 años, cuál era la condición en la que se encontraban. Yo siempre les digo, y había dinero para pagar un hospital, fue con un doctor en particular, o tuviste una hospitalización general en un servicio público, quién fue la persona que te recibió, estaba papá, no estaba, los detalles a lo largo del embarazo de mamá van revelando muchísima información para nosotros, para poder entender, para poder llegar a una profunda comprensión de nuestra historia y entonces desde allí poder resolver, poder convertir nudos en enlaces que signifiquen profundamente algo para mí y que puedan darle a mi vida una experiencia más armónica, más integral, no perfecta. Yo siempre digo que no es cuestión de no tener experiencias difíciles. Creo que las experiencias difíciles en todas las circunstancias, la que sea, nos hace evolucionar, nos permite crecer. Pero cuando yo tengo experiencias difíciles
que no comprendo, que no entiendo, que solo me quedo con la experiencia que acabo de vivir, pero no entiendo el trasfondo, no sé las circunstancias del pasado, entonces cuesta más trabajo. Y entonces todo se vuelve muchísimo más complicado porque desafortunadamente los prejuicios me llevan a pensar que es personal, que lo hicieron contra mí, que no me amaron, que no me quisieron, que no me cuidaron, que no me esto, muchísimas cosas. Y creo que desde ese lugar la comprensión se vuelve difícil, a veces imposible, ¿no? Pero cuando tenemos información, cuando genuinamente conocemos nuestra historia de vida, la comprensión es más fácil. Se puede genuinamente interconectar información y llegar a una profunda comprensión. Es importante que les diga que si bien es cierto, el primer movimiento que se puede ver interrumpido es el de la madre, también existe el movimiento interrumpido con papá. Un padre que aún permaneciendo juntos en familia, casados, no se vive como un padre presente. Es una persona que por viajes, que por trabajo pasa muchos días, meses completos fuera y solo tengo este contacto con él ocasional. Obviamente la etapa en donde yo me empiezo a vincular con papá está más entre los 7 y los 14 años, pero sigue siendo esta sensación de ahora me toca aprender de papá, mirar a papá y no tengo dónde mirar porque no está, ¿no? Porque su presencia pues no existe. Y también existe en el divorcio de los padres la ausencia de alguno de ellos. Hay hijos que se quedan al cuidado de mamá, hay hijos que se quedan al cuidado de papá y que conviven y que tienen esta interacción y entonces, bueno, no se interrumpe el movimiento. Yo sigo viendo a esta persona presente, pero hay veces que al separarse los padres, alguno de las dos figuras, papá o mamá, desaparece 100%, y ahí hay una interrupción del movimiento amoroso. No es el mismo significado que los primeros 3 años con mamá. Esto genera más dolor, más enojo o más tristeza o más desesperanza, porque en los primeros 3 años los hijos son mucho más vulnerables, son mucho más dependientes. De hecho, son los años de supervivencia de cualquier ser humano. Y más adelante, más grandes, de los 7 a los 14, ya son años en donde el niño ya se sabe un ser independiente y puede subir, bajar, caminar, hablar, expresarse. Sin embargo, se sigue considerando un movimiento interrumpido. ¿Ok? Erika, buenas noches, bienvenida, perdón. Ok, bueno, no leo preguntas o comentarios, no sé verdaderamente si ha quedado todo muy claro. Si alguien tiene alguna duda, me encantará de verdad leerlas. Malena, buenas noches, qué bueno que puedes estar, a nosotros nos da mucho gusto que tú estés aquí. Ok. ¿Qué les recomiendo? Que se acerquen a quien les pueda dar información. Si está mamá presente, a mamá, que no es presionar y que te cuente detalladamente la historia. Es algún comentario, es leer entre líneas, es escuchar desde otra visión todas estas experiencias que alguna vez han contado de tu nacimiento, para poder entender si en algún momento de esa primera etapa de vida, de esos 0 a 3 años, el movimiento amoroso hacia la madre se interrumpió, y a lo mejor esto pueda darte alguna respuesta a ti de tu experiencia, de tu situación, de las cosas que han sucedido a lo largo de tu historia, o incluso si ya eres madre, poder mirar el nacimiento de tus hijos desde esta perspectiva, desde esta visión sistémica, y poder saber si hay algo por ahí que se desunió sin tú querer hacerlo, y que a lo mejor tal vez requiera unirse para poder
permitir nuevamente que el flujo del amor sea completo para ti y para tu hijo o para tus hijos. ¿Ok? Entonces, es un buen tema de plática, ¿no? Que los detalles de cuando yo nací, me ha tocado con algunas personas que acuden a una cita, que cuando les hago esta pregunta no tienen información y cuando regresan una segunda vez me dicen, ¿qué crees? Me enteré de tal, 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 tal y ahora entendí por qué tal, 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 tal. Entonces, bueno, si tienen quien les dé información, si de veras quisieran ahondar en este tema, pero en su propia vida, en su experiencia personal, sería bueno saber esas circunstancias de su nacimiento y de sus primeros 3 años. ¿Ok? Entonces, gracias por estar. Les dejo un abrazo con todo mi cariño, muchísimos besos. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, la dejan y bueno, más adelante les contesto.